Hola a cada uno de los que están viendo este video. Voy a hablarles acerca de la filosofía neocantiana de la cultura. Existe un cierto consenso sobre la importancia que tuvo la filosofía de la cultura para el neocantismo. Según Ortega, su generación fue educada en una actitud teológica de respeto hacia la cultura. No había más Dios que la cultura. Y Hermann Cohen, un profeta, así allá en Marbuk, hacia 1910, aproximadamente en el siglo IX. Por su parte, Perpet hace empezar un recuento del desarrollo de la filosofía de la cultura, precisamente por el neocantismo. Podemos distinguir hasta tres corrientes dentro del neocantismo: la de Marburgo, formada por Cohen, Neptor y Cassirer; la Göttingen, integrada por Nelson y Frege; y la de Heidegger, compuesta por Windelband y Richard. Aquí solo nos ocupamos de las ideas sobre la cultura de Windelband, Richard y Cassirer. En Wilhelm Windelband de 1845 y 1915 encontramos una explícita concepción de la filosofía de la cultura. Según el autor, ella no tiene más tarea de formular el proyecto de una cultura postulada o propuesta, sino que debe limitarse a comprender la cultura histórica preexistente, que debe limitarse a comprender la cultura histórica o dada. De Windelband pensaba que podía reencontrar la unidad de toda la pluralidad de manifestaciones culturales en la conciencia de la cultura, que es común a todas estas expresiones: la autoconciencia de la razón que crea sus objetos y dentro de ellos el reino de su propia vigencia. La filosofía de la cultura comprueba que cada uno de los productos de la cultura, la ciencia, la ordenación de vida, el arte, es un fragmento determinado. Por la razón, una selección y una recreación de la misma realidad infinita. En verdad, no es el individuo el que crea los objetos culturales, sino la razón o sus unidades racionales. En su famoso discurso rectoral de 1894, Historia y Ciencia Natural, Windelband tomó posición frente al problema de la delimitación de los distintos tipos de ciencia, lo que Perper señala como el tema de la filosofía formal de la cultura, criticando la conciencia de la conocida clasificación de las ciencias de Dutrey en ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu. Windelband sostenía que todas las ciencias son empíricas y que se debía buscar un nuevo principio de clasificación. El carácter formal de las metas del conocimiento. Existen en verdad ciencias nomométicas que investigan lo general bajo la forma de la ley natural, y otras ideográficas que indican lo especial bajo la forma determinada por la historia. Las primeras son ciencias de leyes y las segundas de acontecimientos. Esta antítesis son solo metodológica y no versa sobre el contenido del conocimiento de los dos tipos de ciencias. Las más importantes son, según Windelband, las ideográficas. Pues mientras la historia da lugar a un desarrollo del sentimiento estimativo, la repetición de la regla lo entorpecen. También Richard, de 1863 a 1936, dedicó algunos trabajos esenciales a la filosofía formal de la cultura. Así, su fundamental libro, Los límites de la conceptuación de la ciencia natural, una introducción lógica a las ciencias históricas. Según Richard, las ciencias históricas tienen por tema la cultura y sus productos y se oponen a las ciencias naturales tanto en lo relativo a sus objetos como a su método. El objeto de las últimas es la naturaleza despojada de valores, mientras que las ciencias culturales, históricas, persiguen lo particular, o sea que mientras las ciencias naturales trabajan con conceptos que captan lo universal y lo general,
Las ciencias culturales históricas lo hacen con conceptos que aprenden lo individual. En parte, lo resumido el autor y en parte lo amplió en las sucesivas ediciones de su conferencia llamada Ciencia Cultural y Ciencia Natural, que la escribió en 1899 a 1910 y 1926. Richard encontraba que a las diferencias formales señaladas por Windebank entre las ciencias naturales y las culturales debían sumarse otras de contenido. Sostenía así que la realidad es de un lado continuo y de otro lado heterogéneo. El conocimiento aprende la realidad alterándola y simplificándola a dos caminos opuestos. A fin de construir sus conceptos, ora la transforma en una continuidad homogénea, caso en el que estamos ante el procedimiento de las ciencias de la naturaleza. Ora la cambia en un discurso heterogéneo, caso en el que estamos ante el procedimiento de las ciencias de la cultura. La diferencia entre ambos grupos de ciencia no se reduce a esta diversidad formal, sino que extiende a otra materia que concierne al punto de vista que en cada caso adopta. Con respecto a la realidad, los objetos de las ciencias naturales no están referidos a valores. Lo que sí sucede con los de las ciencias culturales, que afuera de ciencias históricas exponen la evolución singular de los objetos en su particularidad e individualidad. En efecto, en los objetos culturales residen valores y en cuantos tales se llaman bienes. Los valores mismos no son en cambio realidades, sino que más bien son bienes. El autor neokantiano más importante para la filosofía de la cultura fue sin duda Ernst Cassirer, de 1874 a 1945. Su obra principal fue La filosofía de las formas simbólicas. Puede ser concebida como una filosofía trascendental de la cultural. Según Cassirer, el principio fundamental del pensamiento crítico, el principio del primado de la fundación frente al objeto, adopta en cada dominio especial de la cultura una figura diferente y exige una fundamentación nueva autónoma, al lado de la función cognitiva. Importa comprender la función del pensamiento lingüístico, la función del pensamiento mítico religioso y del pensamiento lingüístico, la función del pensamiento mítico y la función del pensamiento artístico, de tal modo que a partir de aquí y la función del pensamiento artístico, en todos ellos se cumple una estructuración no tanto del mundo, sino más bien de una estructuración hacia el mundo, hacia una conexión objetiva de sentido y hacia una totalidad objetiva de intuición. Con ello, la crítica de la razón se convierte en una crítica de la cultura. Ella busca comprender y dar razón hacia el mundo, ¿no? Sentido y hacia una totalidad objetiva. Con ello critica la razón, se convierte en una crítica de la cultura. Ella busca comprender y probar cómo todo contenido de cultura, en tanto es algo más que un contenido particular, en tanto se funde en un principio general de forma, tiene como supuesto un hecho originario del espíritu. Por cierto, en este contexto no hay que entender la expresión crítica de la cultura en el sentido usual de un enjuiciamiento positivo o negativo de la cultura, sino en la tradición kantiana, como un examen de las formas culturales simbólicas. Existen como manifestaciones espirituales en varios artículos. Uno de estos fue en 1939, que decía fundamentación naturalista y humanista de la filosofía de la cultura. Cassirer explica que esta es una rama relativamente tardía de la filosofía, que se formó cuando eran apenas el siglo XVI y XVII. Surgió lo de Dietrich, designaba como el sistema natural de las ciencias espirituales.
que albergaban las semillas de la futura filosofía de la cultura. Como una reacción contra los excesos del romanticismo, se habría realizado una fundamentación naturalista de la cultura, representada por el fisicalismo positiva francés, por el psicólogo spengleriano y por la metafísica hegeliana. A su lado encontramos otra fundamentación humanista de la cultura de Herder y Winckelmann, en Goethe y Humboldt, y en Schiller y Kant. Cassirer señalaba que en la época en que se escribió este artículo se manifiesta una crisis del determinismo y que era fundamental retornar a la fundamentación humanista de la cultura sin caer ni en el pesimismo ni en la condena de la ciencia. En el año de 1942, Cassirer publicó una colección de estudios para una lógica de las ciencias culturales. Por ella, entendía a la correspondiente a todas las manifestaciones simbólicas a través de las que el espíritu se expresa en lo sensible. Criticando a Winterhalter y a Richard, sostenía que los conceptos de forma o estilo acerca de la filosofía de la cultura, ¿sí?, son conceptos que solamente eran característicos y no eran una estructura lógica, sino más bien eran determinantes, cuya meta no es ni la individualidad de los hechos y fenómenos, ni tampoco la universalidad de las leyes. Frente a ambos, la ciencia cultural formula su propia idea cognoscitivo y lo que lo quiere conocer es la totalidad de todas las formas en las que se cumple la vida humana. Estas formas son infinitas, diferentes y sin embargo no carecen de una estructura unitaria. Los conceptos de las ciencias culturales son conceptos simbólicos. Mediante ellos, la ciencia cultural nos enseña a interpretar símbolos para descifrar el contenido que se encuentra en ellos, a fin de volver a ser visible la vida de la que surgen originariamente estos conceptos. Finalmente, 2 años después de que Cassirer publicara Anti-Hetzi One Mind, Introducción a la Filosofía y de Humanidad de la Cultura de 1944, un libro que en parte resume, en parte continúa la filosofía de las formas simbólicas, el autor defiende que el hombre es un animal simbólico. El pensamiento y el comportamiento simbólicos dentro del hombre serían 2 rasgos que lo iban a caracterizar, que es el pensamiento y el comportamiento. Pero serían 2 rasgos que radicarían en condiciones. Es verdad, los fenómenos simbólicos serían típicamente humanos y no animales. Sería el simbolismo que permite al hombre escapar a los acontecimientos biológicos y abrirse al mundo de las ideas, a la religión, el arte, la filosofía y a la ciencia. Si la palabra humanidad tiene un sentido, pese a todas las diferencias y oposiciones entre las formas culturales, es porque ellas están dirigidas a una meta común. El análisis filosófico de la cultura parece mostrar que ella es la progresiva y autoliberación del hombre. Esto sería todo de mi parte y muchas gracias.